Un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús para cada uno de ustedes, en el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros del perdón y la reconciliación. Le estamos dando la bienvenida aquí desde Circasia, Quindío, que estamos transmitiendo en Colombia, donde estamos aquí, bendito sea mi Dios, procurando siempre llevar esa presencia de Dios a cada uno de los corazones y a los hogares que nos permitan ingresar. Entonces, pues, muchas gracias por la confianza que depositan en nuestro ministerio. Tenemos un ministerio muy bonito de restauración familiar que el Señor nos ha regalado. Se llama Shekinah de la Misericordia, bajo el amparo de una comunidad lindísima que se llama los Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Entonces vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad para recibir esa presencia viva de Dios y que esa palabra se haga vida en nosotros, se haga vida porque realmente necesitamos cada vez más consolidarnos como esos hijos muy amados de mi Padre Dios, reafirmar que lo somos, pero a través de la palabra nos vamos a nutrir y esa verdad posicional se va a hacer vida en nosotros. Entonces empecemos invocando a la Santísima Trinidad, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo precioso, yo te doy gracias por este momento tan hermoso que tú nos das de poder estar sumergidos en tu presencia viva. Hoy venimos ante ti, Papá Dios del cielo, a reconocerte como nuestro Padre y reconocer que somos tus hijos muy amados. Porque está escrito en Efesios 5:1, que somos los hijos muy amados y que la naturaleza está esperando ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten. Y aquí estamos, Papá Dios del cielo, de verdad dándole vida a esa palabra, porque queremos manifestarnos ante la vida, ante la naturaleza, ante la sociedad, que somos tus hijos muy amados. Pero no podemos solos, sino con la presencia del Espíritu Santo. Danos, Papá Dios del cielo, en este momento, la presencia del Espíritu Santo, regálanosla, como bien lo dijo mi Jesús, que si te pediríamos la presencia del Espíritu Santo, tú nos la darías, para que Él sea el que nos enseñe, nos muestre, nos transforme, nos renueve nuestro corazón. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, majestad divina, para que seas tú con tus preciosos dones, con tu aliento de vida, con tu soplo sanador, con tu neshema, ese aliento de vida, el que nos des esa convicción de pecado y que nos hagas recibir la palabra en plenitud y que esa palabra sea tan viva y eficaz para que nosotros demos testimonio ante nuestros hermanos y que realmente tú te enseñorees, tú te glorifiques en nuestros problemas y no podamos nosotros estar rindiéndole culto al enemigo, sino que realmente nos reconozcamos como hijos tuyos. Espíritu Santo, mi cuerpo es tu templo. Ven, majestad divina, desde los 4 puntos cardinales. Toma el control de mi vida, el de mi esposa, el de las personas que están escuchándonos y viéndonos, para que tú seas el que se enseñoree en nuestras vidas, para que tú tomes el control de nosotros y que esta palabra que vamos a escuchar, Espíritu Santo de amor, sea una palabra contundente, una palabra confrontadora, una palabra sanadora, liberadora, una palabra que me lleve a estar siempre en la presencia de mi Padre Dios, que me quite todos esos argumentos de mi pasado, que me ayuden a sanar esas heridas que me están impidiendo estar en ese gozo que tú solamente sabes dar, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ven, Espíritu Santo de amor, invoco tu santa presencia. Ven, majestad divina, que mi cuerpo es tu templo. Ven, Espíritu Santo, dilo conmigo, para que mi templo, este cuerpo sea tu templo tuyo, Espíritu Santo. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de mi corazón tu barro, tú como el alfarero. Ven, Espíritu Santo, y apodérate de mí. Ven, majestad divina. Gracias por escuchar mi ruego y habla que tu siervo escucha, Espíritu Santo de amor. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Después de esto,
Salió Jesús y se fijó en uno de los que cobraban impuestos para Roma. Se llamaba Leví y estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Leví se levantó y, dejándolo todo, siguió a Jesús. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Pero los fariseos y los maestros de la ley del mismo partido comenzaron a criticar a los discípulos de Jesús. Les dijeron: ¿por qué comen y beben ustedes como cobradores de impuestos, con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les contestó: los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Papito Dios del cielo, por tu palabra que es viva y eficaz. Bueno, este es un llamado. Este es un llamado que el Señor hace. ¿Por qué razón? Leví, ¿quién era Leví? Una persona, un trabajador, estaba asalariado, me supongo, estaba al servicio de grandes personajes muy pudientes. Posiblemente vivía el estrés, vivía el cansancio, la preocupación de entregar las cosas a tiempo, ese corre-corre, o sea, tantas cosas que nosotros vivenciamos cuando estamos en el trabajo, ¿cierto? En el campo laboral, y que nos sentimos así como a veces fatigados, que nos sentimos cansados, que nos sentimos estresados, ¿sí? Y me parece muy interesante porque pasa nuestro Señor, que conoce nuestra condición, que conoce lo que está pasando. Y en este momento el Señor, en esa condición que tú estás vivenciando, te dice: ven y sígueme, ven y sígueme. Tremendo, tremendo este llamado, porque es la postura que el Señor hace con nosotros. Y a veces uno entiende, entonces tengo que dejar el trabajo y todo lo demás. El Señor está diciendo: ven y sígueme. O sea que el Señor espera que en ese momento en que tú te encuentras estresado, angustiado y demás, que tú te levantes un momento para encontrarte en la presencia del Señor, para estar con el Señor. Yo me acuerdo que muchísimas veces que nosotros, o sea, trabajamos con menores infractores de la ley en la institución, a veces uno se siente muy agotado porque es un ambiente muy estresante, es un ambiente pesado, es un ambiente difícil, no solamente por los conflictos que había con los muchachos, sino también por la respuesta que uno debía dar a las instituciones que eran las que contrataban nuestros servicios. En fin, o sea, uno se sentía en un estrés bien, bien fuerte, bien elevado. Y es bien interesante este llamado porque es el momento en que el Señor te dice: ven y sígueme, pero entonces la idea es hasta dónde tú eres capaz de ser consciente de cuando estés en esa postura, en esa situación, en esa angustia, en ese estrés, de levantarte un momento, no es dejar el trabajo, sino levantarte un momento, hacerte a un lado, o sea, buscar un momento, un espacio para que tú puedas volver a la calma, estar en la presencia de nuestro Señor y poder encontrar ese equilibrio, poder encontrar ese momento especial de estar con nuestro Señor y retomar la compostura, porque es eso. Aquí no nos dice realmente la estructura o sea, la lectura del día de hoy no nos dice que él dejó totalmente su trabajo. En la vida, pues es lógico que sí, pero aquí nosotros podemos entender claramente que en ese momento el Señor nos está pidiendo: toma un tiempo, toma un descanso, apártate un momento de eso que te está quitando
esa paz, esa tranquilidad que te está estresando, que te está haciendo llegar al mundo, porque cuando tú estás estresado ya no respondes correctamente, ya dices y haces cosas que pueden estar afectándote y afectando a otros, en fin. Entonces es muy importante que nosotros tengamos consciente que el Señor está vigilante de nosotros. El asunto es hasta dónde yo respondo a eso, hasta dónde yo respondo a a ese llamado que el Señor me hace. O sea, uno es consciente porque yo me acuerdo que había momentos en que estaba así como medio súper estresada y uno es consciente de, no, no debo hacer esto, pero uno sigue ahí, dele. Entonces, pues ese momentico, esa llamado que en ese momentico sientes, a veces lo ignoras. ¿Por qué? Porque sigues ahí en ese corre-corre en vez de tomar unos 5 o 10 minutos de descanso para que realmente respires, realmente pienses, reflexiones, puedas controlar la situación, haciendo que realmente te sumerjas en la presencia de Dios. ¿Cómo es de importante que nosotros manejemos esto para que de verdad nosotros hagamos las cosas conforme a lo que Dios quiere? No solamente en el trabajo, es en la familia, porque tú ves que la situación está estresante con ese deseo como de que se genere la discordia, y tú en vez de tomar aire, en vez de, o sea, apartarte un momento y realmente estar en la presencia de Dios, de seguir al Señor, tú prefieres seguir en esa insistencia de tus palabras, de tu malestar y demás, y se termina haciendo cosas bien desagradables, no solamente para ti, sino para tu familia. Entonces, este momento, o sea, me parece muy lindo porque o sea, si nosotros lo vemos y dice, no, pero es que después hizo una fiesta, y yo lo podría interpretar o entender como que ese mismo Leví que estuvo estresado y que en ese momento se levantó, puede más adelante realmente estar en la presencia del Señor, hacer como esa reunión para la presencia del Señor, para disfrutarlo. Y es lógico, ay no, usted porque, y es cierto, a uno lo critican porque uno ora, porque uno se reúne con personas para alabar al Señor, etcétera. Entonces las personas te van a criticar, y usted para qué hace eso y demás. Pero ahí es donde el Señor dice que Él vino fue por aquellos enfermos. Y él se da cuenta que, o sea, él allí está rescatando o sea, haciendo ver, ¿sí? Cómo Mateo fue capaz de ver que en ese momentico él estaba necesitando un descanso, un respiro, un momento de tranquilidad, y que lo reconoció de tal manera que se levantó y pudo tranquilizarse, pudo hacer las cosas como deberían ser. O sea, esto es muy interesante porque de verdad que en este acelere del mundo, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, donde hay tantas presiones de muchas partes, de muchos lados, es bien interesante cómo uno de verdad, o sea, en vez de dejarse seguir llevando por la corriente y caer en cosas que hasta uno después se va a sentir mal y culpable, es tomar ese aire, es tomar ese descanso, es tomar ese momentico de reflexión, es volver a la calma y a la presencia del Señor para que el Señor pueda guiar tus pasos, pueda guiar tu labor, pueda guiar tus palabras. O sea, lo que tengas que hacer es poder seguir en ese momento al Señor. ¿Qué haría el Señor en este momento de tanto estrés, de tanto afán? ¿Qué haría el Señor? Entonces en ese momento es el momento de seguirlo para después realmente hacer ese comida, ese momento de alabanza para Dios, porque es el momento donde tú le agradeces, es el momento donde tú haces que se reconozca el poder y la grandeza de nuestro amado Jesús. Es impresionante
cómo el Señor puede hablar, ¿sí?, en estos textos para que nosotros seamos conscientes de que Él sabe todo lo que nos pase. Él sabe nuestros afanes, Él sabe nuestras angustias, Él sabe nuestro nivel de estrés, Él sabe cuán estamos de preocupados, y Él nos llama en el sitio donde tú estés, Él nos llama a cada uno en ese momento preciso, pero hasta donde tú lo escuchas, hasta donde tú frenas un momento esa carrera, hasta donde tú eres capaz de decirle al mundo, un momento, espérese un momentito, así como decimos, detente, ventarrón, un momentico, voy a respirar y tomar ese momento de descanso para que puedas volver a la compostura, para que puedas seguir los principios que el Señor te enseña, para que estés tranquilo, para que no pierdas esa identidad tuya de ser el hijo amado de Dios y poder responder como el hijo amado de Dios. O sea, es importante que seas consciente de que el Señor está presente en todos los momentos, pero también mostrar después cómo el Señor te ayuda, porque muchísimas veces uno se lleva las alabanzas, uno se lleva los reconocimientos, uno se lleva todo ese momento de, oh, no, súper bien, pero resulta que el Señor, o sea, aquí la acción de Leví fue muy hermosa porque fue homenajear al Señor en cuanto a que hizo una comida, ¿cierto? Donde invita al Señor. O sea, es demostrar quién eres tú en el Señor. Entonces es poder hacer ese momento de reunión con amigos, con personas, con compañeros de trabajo para orar, para agradecer, para reconocer lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Cuánto nos hace falta eso? O sea, muchas veces, bueno, puede ser que te calmes, puede ser que encuentres tu paz, pero ¿cómo hace falta de convocar a la reunión? Convocar a una reunión para exaltar el nombre del Señor. ¿Cuánto hace falta eso para que las personas reconozcan que existe un Dios todopoderoso que nos está ayudando todo el tiempo y que es el que nos ayuda a salir de nuestras crisis laborales? De verdad, es bien interesante. A mí me encanta cuando yo veo una empresa, un negocio, que lo primero que hace es agradecer, que llegan y lo primero que hacen antes de empezar labores es orar a Dios para que Él sea quien guíe. No son muchas empresas, son realmente muy pocos negocios que hacen eso, pero qué hermoso se siente eso, cuando llegan y oran en sus lugares de trabajo, y que cuando se logra una victoria en ese lugar de trabajo, porque se está hablando de un lugar de trabajo, también agradecen al Señor por lo que han alcanzado, por lo que han logrado. ¿Cómo nos hace falta todo eso? Y eso también es romper con la vergüenza, romper con la pena de decir, oh, yo soy creyente y yo le creo al Señor. Y acuérdese que cuando uno le da pena del Señor, pues así mismo el Señor se avergonzará de uno. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos de que el Señor aquí nos está diciendo en el trabajo, cuando tú estés cansado, cuando tú estés estresado, el Señor te llama. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a responder? Tremendo, Moni. Impresionante cuando el Señor llama a Mateo Leví. Y bien particular cómo hay dos cobradores de impuestos en la Biblia que asumen una posición muy particular. Zaqueo, cobrador de impuestos, y Mateo, cobrador de impuestos. ¿Cómo era el comportamiento de ellos? Bueno, primero tenían dinero, ¿sí? Manejaban el dinero de los demás y de una u otra forma también se usufructuaban con ese dinero. Inclusive cuando uno ve la historia de Mateo, de Zaqueo, se da cuenta que él tenía mucho dinero. Realmente era feliz. Realmente todo lo que él tenía lo complacía. O sea que ese deleite que aparentemente tenía en el mundo, igual que Mateo, Leví, les hacía tener esa verdadera felicidad. Entonces el mundo nos confunde, nos hace ver
que podemos obtener paz, alegría, gozo, felicidad con las cosas del mundo, con la mentira, con el engaño, con las adicciones. Creemos que con el dinero podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fíjate que al escuchar la palabra de Dios, ellos se mueven en cuestión de su corazón a lo que están haciendo. Y se dan cuenta que lo que el mundo les estaba ofreciendo por tanto tiempo no era lo que ellos anhelaban. ¿Y por qué la palabra de Dios llega a tal punto de transformar el corazón de estos hombres que se encargan de estar viviendo de lo que el mundo ofrece? El dinero, los placeres, los goces del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene un efecto tan transformador. El reino del cielo, de lo que realmente nosotros, tú y yo estamos buscando, del reino al cual tú y yo pertenecemos, trae algo sobrenatural que no hay mentira, no hay engaño. Y eso lo que él trae es verdad plena, verdadero gozo, verdadera felicidad, verdadera paz, verdadero encuentro con lo que nosotros somos, con ser esos hijos muy amados de Papá Dios del cielo. La decisión de querer estar en el mundo depende de nosotros. O querer estar en el reino del cielo a cual tú perteneces depende de mí. Aprender a tomar decisiones. Mateo, Leví y Zaqueo tomaron una decisión trascendental y no les importó absolutamente nada de lo que fuera a decir el mundo, de lo que fueran a decir los romanos, de lo que fuera a decir aquel vecinito, aquella persona. No les importó nada, sino empezar a buscar la fuente de la vida, a ver y a escuchar y a dejarse guiar y a orientar por el Señor Jesucristo. Y dijeron, aquí estoy. No me importa perder lo que el mundo me ha dado, no me importa. Y como dijo Pablo, esto es basura lo que hay en este mundo. Esto no es nada. Y igual, la conversión de Pablo es extraordinaria. Por tanto, hoy hay un llamado maravilloso de nuestro Padre Dios. Y Él nos está diciendo, ven y sígueme. Y si me está diciendo, ven y sígueme, es deja el mundo que siempre te ha dicho, ese mundo también te ha dicho esas palabras, ven y sígueme, pero no te lo dice con ese amor, ni con esa ternura, ni con ese testimonio. Y le dice, ven y sígueme. A mí me impresiona. Hay algo que me llama tanto la atención y me impresiona sobrenatural, de una manera sobrenatural. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo creyentes, escuchemos la voz de Dios, estemos en la verdad y estemos siguiendo, por ejemplo, líderes que son de izquierda? Me impresiona que no están con Dios, que hablan de mentira, que hablan de engaño. ¿Por qué lo seguimos? Y no seguimos realmente la fuente de vida y nos desesmeramos por tratar de estar en pelea y en contiendas, por seguir a un hombre que simplemente predica lo que no es y anda en mentira y en engaño. Y seguimos en peleas cuando realmente tenemos que ser realmente del verdadero ejército, de la verdadera política. Si es que tenemos que encontrar un verdadero grupo político, se llama el de Cristo Jesús, con la verdad y no tomando lo que el mundo ofrece, esos engaños, esa cantidad de normas, esa cantidad de leyes. La ley fundamental está en la palabra de Dios y es lo que a mí me debe mover y es lo que es el fundamento mío, la palabra de Dios. Si tú estás en el mundo comiendo comida de cerdos, si tú estás en el mundo con angustia y con desespero, si andas a punto de perder tu hogar, porque realmente te dedicaste toda tu vida a estar en mentira y en engaño, si tú estás allí simplemente esperando a ver qué se da, no, sé radical ahora y aprendamos de Mateo, Leví, aprendamos de estos hombres que decidieron seguir a Cristo independientemente de lo que fuera. Y mira los lugares tan hermosos a los que los coloca. Mateo, Leví, un predicador escribiendo
que lo leemos actualmente, que lo estamos estudiando en su evangelio. Zaqueo, que con base en su historia, inclusive con canciones tan lindas como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto, ¿sí? Rompe la estructura, como dice esa canción. ¿Y cómo es posible que el Señor los suba de esa manera tan hermosa, que ellos con su testimonio sigan transformando corazones y nosotros, después de tantos años, de miles de años, nosotros sigamos hablando de estos personajes? Ahora ponte a pensar el día en que tengamos que rendirle cuentas al Señor. ¿Y será que de ti se hablará de esa manera? ¿Qué se hablará de ti? ¿Se hablará como Mateo y como Leví? ¿O se hablará como tal vez Judas? ¿O se hablará como Tomás cuando no creía? ¿O se hablará tal vez como el primer rey de Israel, que empezó a creerle a las pitonizas y a los agoreros y a las brujas? ¿Sí? Empezó a creerle al enemigo. O como, por ejemplo, que a mi esposa le ha gustado tanto, que me ha fascinado, la historia del rey Salomón, que después de tener tantas cosas, tanta sabiduría, tantas riquezas, empezó a jugar con el enemigo y empezó a hacer morcillas al demonio, como dice el adagio popular, que Dios reprende ese maldito enemigo. Y cómo este hombre, simplemente por una falsa seguridad, perdió su bendición. Así estás tú tal vez, así estoy yo tal vez, me cuestiono a mí mismo, que está ahí seguramente en una condición en la que simplemente estoy en una lamentación y no estoy tomando decisiones radicales y estoy viviendo del pasado sabiendo que yo tengo que perdonar y sanar, y todavía sigo con esas situaciones y sigo simplemente viviendo con esos engaños de una falsa felicidad y una falsa paz. Es hora de cambiar. Es hora de aprender de estos hombres maravillosos que dijeron: yo quiero seguir a Cristo y no me importa porque escucho la voz de Dios y lo sigo. Y Él me está diciendo hoy: ven y sígueme. ¿Y qué voy a hacer? Seguirlo. ¿Y cómo lo sigo? ¿Dónde está actualmente el Señor? ¿Dónde? Pues en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con Él constantemente, en levantarte temprano, en estar buscando las cosas del reino, sacar las cosas del mundo. Si hay algo que te esté impidiendo tener esa paz verdadera y esa felicidad verdadera, pues sácala, mi hermano, porque entonces estás siendo un masoquista. De verdad, estás siendo un masoquista. Saca esa verdad. Mi esposa está que se habla. No, Hágale y pues. para complementarte algo que te estabas diciendo de que a veces seguimos a las personas, pero el otro llamado, Rafa, es cuando te llaman para que participes en oración. O sea, se tienen grupos de oración, se tienen grupos de pastoral, y el Señor está llamando a los enfermos. Ahí lo dice claramente. O sea, tú en un grupo de pastoral, en un grupo de oración vas a encontrar problemas, gente con problemas, ¿sí? Y entonces te convocan a oración. La iglesia convoca la oración y no miras el llamado, no reconoces el llamado, y te quedas en tus cosas y tienen muchos compromisos, tienen muchas cosas que hacer en el mundo, pero cuando se llama a la oración, se llama al compromiso para hacer la obra del Señor, no, tampoco estás allí presente. O sea, estás respondiendo al mundo, porque el mundo te dice, hay que hacer tal cosa, y para allá corres a hacer lo que tengas que hacer, no importa si te trasnochas, no importa si se lleva varios días, lo que sea. Pero cuando se llama a la oración, cuando se llama a estar en la presencia del Señor, ¡oh, tremendo! Porque tampoco respondes. No respondes y empiezas a criticar, a juzgar. Es que allá hacen, es que allá dicen, es que fulanita, es que sutanito, es que peraneja, es que yo no sé qué. Y entonces terminas con que no vas a ir, y entonces, ay, no, es que está muy tarde, es que está muy temprano, es que es el fin de semana, no es que es entre semana. O sea, le encuentras mil excusas para no responder al llamado del Señor. O sea, nos llaman al servicio y no respondemos porque, no, tengo que hacer muchas cosas. Es que como ahí no me pagan. Esa es la verdad, ¿no? Por eso no voy a la iglesia, porque allá no me pagan. Entonces, grave asunto, porque entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Porque el que es tu Dios es el que te paga. A ver, ¿le está respondiendo al dinero, no a Dios?
Entonces, ojo, porque este es un mensaje bien directo que nos está haciendo el Señor, ¿no? Sana tu niño interior. Sánalo. Porque ese es el enemigo, te colocó un argumento desde el vientre materno. Y ese argumento que te colocó es el que te está impidiendo, y son unas cadenas que cargas en tu corazón, en tus pies, en tus manos, en tu conciencia, porque tal vez has hecho lo malo y has hecho sufrir a tus seres queridos. Ya es hora que rompas con eso. Realmente, hablábamos ayer con mi esposa algo curioso, íbamos en el carro y entonces me llamó la atención porque hablábamos de nuestros hijos y mi esposa me dijo cuánto daño le hicimos a nuestros hijos. Cuánto daño cuando estábamos en el mundo, cuánto daño. Pero entonces yo le decía a mi esposa, pero ahora estamos dando testimonio, Moni. Y el Señor, a través de este testimonio, porque todo lo que pasa, pasa para bien, para los que amamos al Señor, eso va a ser una redención también para nuestros hijos, porque ellos también tienen que pasar por situaciones donde tienen que aprender. Y ellos tomarán sus decisiones, pero nosotros ya estamos dando testimonio. Y es lo que me debe quitar a mí, ese sentimiento de culpa. Es hora de que empieces ya a dar testimonio, hermanita y hermanito. Da testimonio. Saca la queja de tu boca y sanar el niño interior, saca ese argumento que el enemigo te está teniendo de que no has podido sanar por el abuso, por el maltrato, por el abandono, por todo lo que tú has vivenciado. Sácalo, sánalo. Y ese video, te lo recomiendo, es un retiro maravilloso, extraordinario, con cuadernito en mano y con Biblia en mano, y centrado y centrada en hacer ese video maravilloso. Se llama Sanando el Niño Interior. Y empieza así, extraordinario, Sanando el Niño Interior, Rafael Aníbal Cortés. Búscalo en YouTube y haz ese retiro solito, solita, y empieza a sanar, y que el Señor haga la obra en ti. Y que se te note. Que se te note. Ánimo pues, ya, es hora. ¿Hasta cuándo? Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Qué más vas a esperar? ¿Hasta que realmente tu matrimonio se acabe? ¿Hasta que tus hijos salgan completamente en la cárcel, o tal vez mueran, o tal vez se suiciden ahora con la cantidad de bobadas que salen, que se ponen máscaras y se ponen una cantidad de tonterías y tonteras, de verdad? ¿Hasta cuándo vas a estar esperando? Ya es hora de que te levantes, ya, límpiate, ese mugre. Límpiate esa cosa que el mundo te ha hecho, todo el mundo creer. Ya es hora de que te levantes y dejes de estar realmente en esa lamentación, que esa lamentación te hace ver muy feo, hermano. Te hace ver muy fea. Ya, levántate, deja de estar quejándote toda la última vida. Mi esposo no me da, mi esposo no me hace, es que mi esposo no me ama, es que mi esposa no sé qué, es que mi esposa sí sé cuándo, es que mi mamá, es que mi papá. Ya, deja tanta quejadera, por Dios. Y empieza realmente a hablar de la presencia de Dios. Se siente esa presencia del Espíritu Santo, esa alegría que se empiece a manifestar en tu corazón, que cuando hables con una, de verdad, con una alegría, con un gozo, que las personas digan qué es lo que tú tienes, por Dios, qué fue lo que pasó contigo, cómo fue que transformaste tu corazón, porque ahora yo soy el que Cristo está en mí, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, y el mundo ya para mí es pasado. Ahora yo vivo en Cristo Jesús. Pero que se te note en tu diálogo, que se te note en la forma en que tú hablas. Transforma vidas, transforma corazones con tu testimonio. Es la mejor manera. Dios te bendiga. Dios te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Chao, mi hermano. Nos vemos y seguimos en este canal. No te pierdas del canal. Acompáñanos. Chao.